Muy buenos días, gracias por ver este video. Soy el profesor Pinto Perry y en esta oportunidad voy a comentar mi comentario en la columna del diario Estrategia, publicado el 26 de abril de este año, con el título 9 años después. ¿Y por qué este título? Porque me refiero a un comentario que yo hice hace 9 años atrás de un tema que se está incorporando en el proyecto de ley de reforma constitucional que se está discutiendo en el Congreso sobre el impuesto a los súper ricos. ¿Qué dice esta disposición? Establece que toda aquella empresa que tenga ingresos superiores a 1 millón de UFs se le aplicará un impuesto a la renta de primera categoría de un 30%. ¿Qué implica eso? ¿Qué sería en la práctica? En la práctica sucedería lo siguiente. Me voy a correr acá para que ustedes vean bien. Dado la situación que está hoy en día, el impuesto a la renta de primera categoría se aplica a las empresas de acuerdo a un escalonamiento. En un primer paso, en primer nivel, todas aquellas empresas que tengan ingresos hasta 75.000 UFs, se les va a aplicar una tasa de un 25%, pero en el año comercial 2020, 2021, 2022 hay una tasa especial de un 10%. De 75.000 UF a 1 millón de UF se les va a aplicar una tasa de un 27%. Y las que estén sobre 1 millón de UF se les va a aplicar una tasa de un 30%. Es decir, va a tener un escalonamiento. Y el impuesto de primera categoría ya no va a tener el carácter de impuesto real, que es un carácter que tienen los impuestos que se aplican sin considerar las características del contribuyente. Es un impuesto que se le aplica a todos. Es el carácter de impuesto real. Un impuesto real se le aplica a todos por igual. Y tiene una estructura así, en un gráfico, en el cual se le aplica la misma tasa sin importar el nivel de ingreso, parejito para todos. Se contrapone a un impuesto personal, ahí está, personal, que tiene una característica que considera los atributos particulares del contribuyente, que puede ser en este caso a mayor renta, mayor tasa. O sea, tiene un escalonamiento. No voy a correr para el lado. Ahí. Entonces, a mayor renta, mayor es la tasa de impuesto. Entonces, si comparamos un impuesto real con un impuesto personal, la situación es distinta porque el impuesto personal discrimina al contribuyente, como el impuesto global complementario, que incluso tiene un tramo exento. Por lo tanto, se afecta con mayor impuesto quien tiene mayor renta. El impuesto a la renta, antes de todas estas modificaciones, era real. Se le aplicaba una tasa pareja a todo el mundo. Ganara un peso, ganara 1.000 millones de pesos. Pero eso implica que a todos se les hace esa misma carga tributaria. En el año 2012, específicamente el 3 de octubre del 2012, yo publiqué en el diario Estrategia, en ese tiempo era en papel, este artículo. Estaba mucho más joven, yo voy al revés, entre más joven, siempre las fotos cuando eran más jóvenes salen con el pelo largo y ahora salen pelo corto, yo voy al revés. Estaba ahí más convencional. Y hacía un comentario, hablaba de una reforma de macetero, porque estaba criticando, o sea, comentando, no digamos una crítica constructiva, a la ley 20.630, que también era una reforma tributaria, que yo tildaba de macetero. ¿Y por qué tildaba de macetero? Ya después les voy a explicar por qué eso, pero en el sentido que no realizaba los cambios que realmente se necesitaban para mejorar la situación de recaudación del país para poder solucionar las demandas que ya en esos tiempos, 9 años atrás, estaban manifestándose en forma vehemente. Y la autoridad estaba haciendo reformas tributarias, en realidad desde el año 2001 que se vienen haciendo reformas tributarias en aras de mejorar la situación social de las personas. Estamos llevando 20 años todavía reestructurando, parchando nuestro sistema tributario con argumentos loables que todo el mundo comparte, pero las herramientas han demostrado que no han dado lo que se ha necesitado. Bueno, en el año 2012, como yo les decía, comentaba esa ley y se proponía aumentar la recaudación, hacer una reforma tributaria para recaudar más. Lo que yo proponía en ese tiempo era que el impuesto a la renta, que en ese tiempo era una sola tasa parejita para todos, tuvieran
dejara de ser real y pasara a ser personal, que discriminara a nivel de ingresos. Pero yo hablaba a nivel de empresas. Es decir, para las pequeñas empresas, ahora, ¿qué entendemos por pequeña empresa? Eso había que discutirlo. Ahora se está planteando pequeña empresa, mediana empresa a nivel de ingresos. El concepto de pyme es más complejo que eso. Pequeña, o sea, microempresa, mediana empresa, o si quieren, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, es más allá a nivel de ingresos que tenga, de ventas. Es un conjunto, una combinación de capital, de personal, de ingresos. Eso realmente son las variables que conjugan calificar a una empresa de pequeña, mediana o grande. En, en ese tiempo, el 2010, 2012, yo no me metía en ese tema porque ya había una definición de pequeña y mediana que era mucho más sofisticada que lo que se ve hoy en día. Pero para la pequeña empresa yo sugería una tasa de un 10%, para la mediana empresa un 20% y para la gran empresa un 30%. Y hoy día se está proponiendo esta escala que está acá, que ya la mostramos. Yo proponía esta hace 9 años atrás. Si nos hubieran escuchado, porque no tan solo yo hablaba estas cosas a otras personas, si hubieran escuchado hacer una reforma mejor hace 9 años atrás, tal vez hubiéramos tenido una especie de vacuna Sinovac o Pfizer para el tema social y haber evitado los síntomas o haber evitado caer en una situación tan extrema que estamos hoy en día a puertas de un estallido social 2.0, un estallido social político asusado por sectores progresistas que aprovechan la elección para exacerbar los ánimos y toman estas demandas que son sumamente justas y están llegando a un extremo, que están haciendo reformas constitucionales hoy en día. Después que se seca la constitución era pétrea, que no se podía cambiar, tenemos reformas constitucionales en materias tributarias que se supone que son de exclusividad del Poder Ejecutivo. Estamos llegando a una situación desesperada, utilizando remedios o consejos o alternativas que ya se habían planteado. Yo lo planteé, yo no soy ningún genio, lo planteé en el año 2012, y ahora se están volviendo a poner y una jerarquía constitucional. Además, también se está planteando, se planteó en un momento que para las pensiones se financiara con IVA, un sistema IVA que fue una bengala que se planteó. Pero ojo, esas bengalas, al igual como que puede ser una bengala la mía que lancé en el año 2012, son herramientas que hay que ponderarlas, meterlas todo en una gran reforma que realmente modifique nuestro sistema tributario para que responda a las necesidades que realmente tiene Chile, que las sabemos todos, y que sean remedios, soluciones, no remedios, soluciones para estos temas, para solucionar estos temas, y no para igualarnos a lo que dice la OCDE, porque dice, no, un 30% porque es lo que dice la OCDE, no un 20% porque dice la OCDE, no una tasa que realmente recaude, un sistema tributario que recaude, que sea el impuesto de primera categoría, sea un impuesto personal y no real, es una alternativa, que ya la planteamos hace 9 años atrás. Pero tomémoslas en serio y apliquémoslas. Hagamos una reforma estructural que nos dé soluciones y no estemos parchando, cortando exenciones, poniendo tasas especiales, temporales. No, un sistema que nos dé para unas soluciones que es realmente lo que necesita el país. Eso es lo que quería reflexionar con ustedes. Y como dijo Topollillo, lo dije yo primero, hace 9 años atrás, este tema de los impuestos personales a nivel de impuesto a la renta. Por la atención prestada, muchas gracias.